Ok, entonces la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase anterior, que fue el muestreo, error de muestreo y el alias. Entonces, repasando un poco, el criterio de Nyquist me dice que para muestrear una señal debo de muestrearla al menos con el doble de su frecuencia para que pueda recuperar información. Vamos a ver ahora cómo representar señales discretas. ¿Qué pasa cuando yo muestreo una señal y cómo se representa la misma? Entonces, vamos a ver. Ahí está. Ok, entonces supongamos que tenemos una señal y esta señal está descrita por la ecuación x de t, es una señal continua, es igual Profe, a ¿va a grabar la 3. clase? ¿Perdón? ¿Va a grabar la clase? La estoy grabando con la computadora porque como no fui yo el primero en conectarse al Meet, yo Oh, ya no tengo acceso a la opción de grabar directo desde el Meet. ok. ¿Le doy Entonces, en grabar, profe? pues si tienen la opción, le pueden dar, les va a llegar la grabación a su correo. De todos modos, yo estoy grabando independientemente, pero si le quieren dar, adelante. Ok, entonces tengo una señal que es continua, es x de t, es 3 coseno de 100 pi por t. Ahora, habíamos dicho nosotros que las señales se representaban así, que si yo tengo una señal continua, cualquier señal continua se representa como una amplitud que multiplica alguna función trigonométrica, por ejemplo el coseno en este caso, y eso por 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces, basados en esos datos de esta señal, ¿sí? Vamos a llamarla XA, de esta señal XA, díganme, para esta señal, ¿cuál es la frecuencia? 50. Así es, la frecuencia son 50 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Y este error lo van a cometer mucho y esta es una pregunta de examen. La frecuencia ya está multiplicada por el 2 del 2pi. Entonces es 50 por 2, 100 por pi. Entonces la frecuencia son 50 Hz. Ahora, esa es mi frecuencia. ¿Cuál debería ser, según el criterio de Nyquist, que fue lo que vimos ayer, cuál debería ser mi frecuencia de muestreo mínima? 100 Hz. 100. 100. 100 Hz. ¿Sí? Esa debería ser mi frecuencia de muestreo mínima. Ahora, ¿qué pasa si muestreo la señal con 100 Hz? Es decir, con su frecuencia Nyquist mínima. Voy a obtener una señal X de n, que fue el proceso que hicimos la clase anterior. Discretizar una señal, que discretizamos una señal coseno. Ahora, ¿cuál va a ser la representación matemática de esa señal? Para obtener la representación matemática, pues lo único que hago es agarro la señal, función trigonométrica, y pues va a ser 2 por pi por la frecuencia original entre la frecuencia de muestreo por el tiempo. Y ya. Entonces, para el caso de esta señal, si yo tengo x sub a, que es mi señal, ¿cuál va a ser la representación? ¿Cuánto vale la amplitud de esta señal? 3. 3. 3. ¿Cuál es la función trigonométrica de la señal? Coseno. Coseno.
¿Y cuál es la frecuencia original de la señal? 50. 50 Hz. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo que yo acabo de proponer? 100. 100. 100. 100 Hz. Y pues por el tiempo. ¿Y a qué va a ser igual esto? La amplitud pues no va a cambiar, la función trigonométrica no va a cambiar. ¿Y qué sí va a cambiar? 2 por 50, ¿cuánto es? 100. 100. 100 entre 100, ¿cuánto es? 1. Entonces esto va a ser 3 coseno de pi por el tiempo. Oh, ¿Sí? Entonces mi función discreta obtenida a partir de la continua con esta frecuencia de muestreo es esta de aquí. Ah, no se crean, la T no, es N. Se me olvidó, es N. Aquí me equivoqué yo, este es N. ¿por qué n? Porque ya no estamos en el dominio del tiempo continuo, estamos en el tiempo discreto. Acuérdense que en el tiempo discreto T representa tiempos infinitos o infinitos puntos en cualquier periodo de tiempo. Y N representa el conjunto de posibles valores finitos discretos que tengo. Acuérdense que N es K por T mayúscula, donde K es igual a la colección de valores enteros positivos, que es 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Eso es K. Entonces, de lo que vimos la clase pasada, si mi periodo, si T mayúscula fuera 1, N, ¿qué sería? ¿Cuál sería el vector N? Mm, Considerando K como 0 o como... No, K es un vector. K es la colección de números enteros positivos, todos los números enteros positivos hasta el punto que yo diga. Y esos números se van a multiplicar por el factor de escala T mayúscula. Fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, si T mayúscula vale 1, ¿cuánto va a valer N? O sea, ¿cuáles son los valores que tiene N? 0 y 1. ¿Nada más 0 y No 1? sé. No, Puede todos ser. los valores Enteros. que tengan enteros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos los valores. Y si T fuera 0.5, N, ¿cómo queda? Agarra el valor mayor o dos. el menor, ¿no? A ese número, el que más se acerque. Pues serían múltiplos, ¿no? O sea, de que 0, Múltiplos de 0.5. Pues ahora acá sería 0, 0.5, 1, 1.5. O sea, no se confundan con lo de ayer. Ayer estábamos redondeando a enteros porque precisamente mi N eran puros enteros. Entonces, no puedo salirme de esos valores discretos. Pero N puede ser cualquier conjunto de valores que yo diga. Lo que voy a hacer es redondear a valores de N. Entonces, si T en lugar de 0.5 valiera 0.3, ¿cuáles serían los valores de N? 0, 0.3, 0.6, ¿Qué más? 0.9, Ujú. 0.2. Si T fuera 0.1, ¿cuáles serían los valores de N? Punto 1, punto 2, punto Punto 2, 3, punto empezamos desde 3, el 0. punto Si 4. T fuera 3, ¿cuáles serían los valores de N? 3, 0, 3, 3, 6, 9, 12. 9, 2. ¿Se entiende qué es N? Ajá. Sí. N es el vector o la colección de valores que pueden tomar las muestras en el tiempo, o sea, los instantes en el tiempo en los que yo tengo valores. Eso es N. Por eso reemplazamos T con N, porque ya no es el tiempo continuo. O sea, T puede ser 1, puede ser 0.525, puede ser 0.0016, puede ser 16 picosegundos, puede ser cualquier valor, pero N son instantes específicos del tiempo. ¿Sí? Es K multiplicado por un factor de escala. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora,
Entonces, si este es el procedimiento para encontrar la función trigonométrica, o bueno, la ecuación de mi señal muestreada, entonces ejercicio, punto extra. Díganme, ¿cómo va a quedar igual, misma señal, 3 coseno de 100 pite si la muestreo ahora a 200 Hz? Primer equipo que responda, punto extra. Y lo quiero ver en el cuaderno, nada más me digan la respuesta. Quiero ver el desarrollo así como lo tengo yo aquí. Dijo Bien, entonces, déjenme esto rápido porque se me ha quedado pausada la grabación. Bien, entonces, cuantización o cuantificación es el proceso de discretizar la amplitud de las señales. Voy a aplicar una transformación Q, que es la cuantización, sobre una cantidad, sobre una colección de muestras X de n que tienen amplitudes continuas, y eso me va a dar X sub Q de n, que es la versión cuantizada. Ahora, el problema es que esto va a generar error de cuantización. El error de cuantización va a depender directamente de la codificación. La codificación es cuántos bits le voy a asignar a las representaciones binarias de los valores de la amplitud. Entre más bits tengo más niveles de cuantificación. Tengo tantos niveles como 2 a la b bits yo asigne. Entonces, si por ejemplo cuantizo, o más bien si codifico con un bit, voy a tener 2 a la 1, 2 niveles nada más. Ahorita estoy codificando a 2 bits, 2 a la 2 son 4 niveles de codificación, que son los que estamos viendo aquí. Con 4 niveles de codificación, tengo mi señal negra, que es el audio original, los puntos azules, que es el audio, más bien las muestras capturadas, pero con amplitudes continuas. Y entonces las señales rojas o las bolitas rojas representan los valores a los que se tienen que redondear las posiciones de estos puntos azules según los niveles de cuantización. ¿Sí? Y estos niveles pues dependen de mis bits de codificación. Esta señal senoidal espuria que tengo aquí es el error de cuantización. Entre menos bits tenga de codificación, voy a tener más error de cuantización. ¿Cómo reduzco el error de cuantización? Incrementando los bits de codificación. Demostración. Supongan que ahora, en lugar de 2 bits, voy a codificar con, vamos a decir, 8 bits. ¿Sí? Voy a codificar con 8 bits. Con 8 bits, ¿cuántos niveles voy a tener de cuantización? Con 8 bits de codificación, ¿cuántos niveles de cuantización? 64. 4. ¿Seguros? ¿2 a la 8? 556. 256, perdón. Ok. ¿2 a la 8 otra vez todos? 256. Ujú. 256. Entonces voy a tener 256 posibles niveles. Corro la simulación y pregunta, ahora, ¿la señal roja ya se parece a la señal negra? Sí. Sí. Sí, ya son indistinguibles porque tengo muchos niveles de cuantificación. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Con 8 bits, ¿cuánta memoria consumiría ahora mi audio? Habíamos dicho que con un bit de codificación consumía 2.3 kilobits de memoria. Entonces, voy a cambiar los bits y ahora van a ser 8 bits por muestra. Estoy muestreando a 40 Hz. Esos son 40 muestras por segundo. Entonces, ¿cuál es el bitrate de mi audio? Asumiendo que es audio ahorita. 40 por 8, ¿cuánto es? 320. 320 bits por segundo. Si voy a guardar un 60 segundos de audio, ¿cuánto es eso? 19.200. 19.200. 19.200. Dividan 19.200 entre 1024. 18.7. Entonces, si se fijan, pasamos de 2.3 kilobits a 18.7 kilobits. ¿Sí? Se incrementó considerablemente la cantidad de memoria que estoy utilizando. No parece mucho, pero recuerden que hay memorias, o sea, hay PICs, hay integrados por ahí que tienen 1 kilobit de memoria o 10 kilobits de memoria. Entonces, en esos casos sí va a ser muy importante esto.
¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a tratar de aterrizar esto a un concepto que sea más afín a ustedes. Ustedes ya son la generación del audio por streaming, ¿sí? De los servicios de streaming. Entonces, pregunta, ¿alguien de ustedes todavía le tocó bajar a canciones o bajar álbumes en MP3 de internet? Sí. 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 Pregunta, cuando ustedes bajaban esos álbums, obviamente todos legales, ¿cuál era el bitrate? Acuérdense que ustedes medían la calidad de los álbumes o la calidad de los MP3 por el bitrate. ¿Cuál era el bitrate más chafa que había? La verdad no recuerdo, profe. Creo que 120. Casi, son 128 kilobits por segundo. El bitrate estándar más chafa que había era 128. Ahora, a mí todavía incluso me tocó cuando yo bajaba las canciones a 96. Sí, me tocó a 96 kilobits por segundo. A ustedes ya les tocó a 128, el más chafa. ¿Por qué? Pues porque en mi época las computadoras tenían menos potencia y había menos espacio disponible para guardar. En mi época, traer una memoria de 32 megabytes, una memoria USB de 32 megabytes, ya era tener muchísimo espacio disponible. Ahora, 128 kilobits por segundo. El audio normalmente se muestra para computadoras a 44.100 Hz. ¿Sí? 44.100 Hz. Entonces, si mi bitrate es de 128 kilobits por segundo y mi frecuencia de muestreo es de 44.100 Hz, ¿cuántos bits por muestra tenía? O sea, dividan 128.000 entre 44.100. Bueno, primero, multipliquen... No, sí, está bien. Dividan 128.000 entre 44.100. ¿Cuánto les da? 2.90. 2.9. Como los miles en bits son 1024, pues vamos a redondear. Esto lo más probable es que sean 3. Si se fijan, no está muy lejos de con lo que empezamos, o sea, de 2 a 3 bits. Ahora, ¿cómo se ve el audio si lo muestreo a 3 bits? Cierro corro otra vez el script y voy a muestrear ahora a 3 bits. Con 3 bits, ¿cuántos niveles posibles tengo? 8. 8, entonces lo corro. ¿Cómo se veía su audio? Su audio pues se veía así. O sea, hablando si tuviéramos un tono perfecto senoidal, esta es la forma que tenía. Igual, tengo 8 niveles, entonces la señal roja se parece ya un poquito más, o sea, ya puedo reconstruir el audio de mejor manera, pero aún así, si esta es una señal muy simple, que es nada más una media senoidal, vean todo el ruido que hay aquí. Esta senoidal espuria es el efecto que sucedía cuando ustedes escuchaban el audio muy chafa. Los que tengan afición más por, no sé, la música de banda, el mariachi a lo mejor, la música clásica o el heavy, lo que a lo mejor notaban cuando el audio estaba muy, muy pedorro era que los metales, como los platillos, en lugar de sonar agudos, siseaban, o sea, se escuchaba un sonido como si rasgaran papel. Ese sonido o ese efecto horrible se debía precisamente a esto. ¿Por qué? Porque se generaba un ruido de alta frecuencia que no existía en la señal original. ¿Sí? Esta senoidal que está aquí, si se fijan, tiene una frecuencia mucho más alta que la señal original y esta senoidal pues va a generar esos ruidos de alta frecuencia que son molestos al oído. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y otro formato? Cuando bajaban los álbums, ¿cuál era la calidad que decían? Esta es la mejor calidad que puede haber sin también irnos a lo loco. Flac. 320. Flat. No, o sea, quedándonos en MP3. Ah, ok.
En MP3, 320. Ahora, otra vez, dividan 320,000 entre 44,100. ¿Cuánto les da? 7 punto y algo. Ok.